Bueno, pues continuamos. Continuamos con Manuel Quesada, socio fundador de Solrentia. Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, encantado. Bueno, Agradecido de participar en esta jornada tan estupenda. encantado de tenerte con nosotros. Bueno, Manuel nos va a hablar de, vamos a seguir abundando un poco en temas financieros y Manuel va a hablar de que facturar no es lo mismo que ganar, que es algo que hemos estado mencionando en algunas de las ponencias anteriores, pero ahora va a dar motivos más que sobrados para que entendamos un poco todo esto. Manuel, muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes. Viene bien traído el título de la ponencia, facturar no es igual que ganar, facturar no es lo mismo que ganar, porque vender no está relacionado directamente con la rentabilidad. Nosotros estamos aquí como empresarios, como emprendedores, para obtener una rentabilidad sobre nuestras inversiones, ¿de acuerdo? Esta rentabilidad debe ser superior o debe dar al menos respuesta a un coste de oportunidad del capital que nosotros vamos a invertir, al capital que nosotros vamos a invertir en nuestro negocio, nuestra franquicia, nuestro punto de restaurante o indistintamente el negocio que sea, ¿de acuerdo? Para hacer este viaje de la rentabilidad, yo voy a partir con un ejemplo. Tenemos una ensaladilla rusa. Puede ser uno de los platos más comunes, más habituales, que nos podamos encontrar en cualquier restaurante, bar, chiringuito, lo que sea. Esta ensaladilla rusa tiene un coste, tiene unos costes, entre muchos atributos, aparte de lo buena que pueda estar, tiene unos atributos económicos. Entre esos atributos económicos están el coste de producción, el coste variable. Es decir, cuánto nos cuesta a nosotros poner ese plato de ensaladilla en la mesa del cliente, ¿de acuerdo? Estos costes variables, pues lógicamente va a ir incrementando a medida que vaya incrementando las ventas. Igual que ocurre con la ensaladilla, pues tenemos el resto de platos que nosotros podamos pedir en ese restaurante. El plato de boquerones, la cerveza o el flamenquín, ¿de acuerdo? Al final nosotros tenemos un listado de precios. Igual que tenemos un listado de precios con el desembolso, con la facturación que vamos a obtener de nuestros clientes, debemos de tener igualmente determinado cuál es el coste de cada uno de ellos a la hora de poner el plato en la mesa del cliente. Ese coste variable es lo que va a determinar un concepto en finanzas que es muy importante, que es el margen bruto. El margen bruto es ese dinero, esa cantidad, ese recurso que nos queda una vez detraídos los costes variables de cada uno de esos platos, ¿de acuerdo? Y es muy importante este concepto porque es el que nos ayuda a calcular el punto de equilibrio, que es cuántos platos tengo que vender para comenzar a ganar dinero, ¿de acuerdo? Estos costes variables complementan al resto de estructura que tenemos en nuestro punto de venta, en nuestro negocio, en nuestro establecimiento, que son los gastos fijos. Los gastos fijos vienen determinados por ese ejercicio que hacemos cada mañana de levantar la persiana y decir, entre un cliente sí o no por el restaurante, este coste lo tengo que asumir. Es el coste de alquiler, de los seguros, de la publicidad, del personal, de las amortizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestro margen bruto tiene que dar respuesta a los gastos generales, a los gastos del personal y al coste unitario de cada uno de los platos que ponemos en la mesa del cliente. ¿De acuerdo? Al final todo esto desemboca en una cuenta de explotación, muy sencillita. ¿De acuerdo? Arriba tendríamos las ventas netas, le traemos los gastos fijos, los costes variables, perdón, y obtendremos el margen bruto. Le descontamos los gastos fijos y obtenemos el EBITDA, el beneficio antes de amortizaciones. ¿De acuerdo? Una vez detraída la amortización y las provisiones, llegamos al concepto clave aquí, que es el beneficio de explotación. El beneficio de explotación es aquella diferencia entre los ingresos y la totalidad de gastos asociados al negocio. ¿De acuerdo? Primer concepto, beneficio de explotación de nuestro establecimiento. Por otro lado, tenemos la segunda variable de la ecuación de la rentabilidad. Aquí tenemos el beneficio y por otro lado tenemos las inversiones. Y estas inversiones no solamente son inversiones en activos fijos, que es muy cuantiosa, como puede ser el acondicionamiento de los locales, el mobiliario, el equipamiento, las instalaciones, los software, etcétera, etcétera. Sino que también tenemos un colchoncito, unas necesidades operativas de almacenamiento. Aquí se ha hablado hoy mucho del tema del estocaje y de la importancia que tiene el estocaje en un sector como la restauración, por el carácter, ¿no?, de perecederos de muchos de los productos que tenemos, ¿no?
Ese dinero que tenemos que tener en la caja, en el banco sí o sí, para la operativa diaria, esa facturación que tenemos a algunos clientes que no nos pagan al contado, sino que les damos un crédito determinado. Vale, pues esa inversión va adicionalmente a toda la inversión en activos fijos. Por lo tanto, toda esta inversión la tenemos que tener muy bien determinada para calcular nuestra rentabilidad. ¿De acuerdo? Veréis, si tenemos claro el beneficio y tenemos claro la inversión que tenemos que hacer, vamos a llevar a este punto clave, que es la determinación del ROI, el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Que es un cociente que viene determinado por el beneficio de explotación y esas inversiones, que sería el CAPEX en activos fijos y las NOF, que son las necesidades para dar respuesta al circulante. Una vez que tenemos el ROI de nuestro establecimiento, nos vamos al mapeo de costes de todo nuestro grupo, para el caso en que tengamos varios puntos de venta, varios restaurantes, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos conocer sí o sí la rentabilidad de cada uno de nuestros establecimientos, para potenciar uno, para corregir otro, para desinvertir o para desinvertir. A la hora de hacer este análisis es fundamental tener bien determinado un mapeo de costes. Es decir, por dónde me está entrando el dinero y por dónde me está saliendo. ¿De acuerdo? Hacemos una sincronización entre los distintos establecimientos que tenemos. Ventas del establecimiento 1, coste directo del establecimiento 1, margen del establecimiento 1, beneficios del establecimiento 1, inversión, etcétera, etcétera. Hasta determinar el ROI del establecimiento 1. ¿De acuerdo? Tendremos el ROI, la rentabilidad de cada uno de nuestros establecimientos. Este ROI, esta rentabilidad económica que nos da este análisis, tiene que cumplir al menos dos requisitos. En primer lugar, que sea positivo. Que sea positivo implica que hay beneficio. Y en segundo lugar, que esté por encima del coste de la financiación. ¿De acuerdo? Aquí todavía no hemos hablado de cómo se va a financiar esto. Y solamente hay dos maneras de financiarlo. O lo pone el dueño o lo pone terceras personas, que son los que te van a pedir una retribución en concepto de tipo de interés. Normalmente entidades financieras. ¿De acuerdo? Pues este mix de financiación es lo que nos va a dar ese coste de la financiación. Este ROI debe ser superior sí o sí a este coste de la financiación. No se puede entender una rentabilidad de un negocio que te arroja un 4% de rentabilidad cuando te está costando la inversión un 5%. Especialmente en estos tiempos actuales, donde tenemos unos costes de financiación que están creciendo por días. ¿De acuerdo? Por lo tanto, más seguridad, más necesidad tenemos de controlar estos costes fijos, estas rentabilidades de cada una de las líneas de negocio. Hoy aquí hemos hablado mucho de controlar, de medir, de mapear. Yo soy de los que piensan que si hay algo que no se puede medir correctamente, si hay algo que no se puede medir de manera sólida, de manera rápida, de manera ágil, es imposible que lo podamos controlar. ¿De acuerdo? Muchas gracias.